Bueno, nos queda entonces de las ecuaciones diferenciales de primer orden dos, la exacta y la ecuación de Clairaut, ¿sí? Entonces comenzamos con la exacta. La forma diferencial de una ecuación es P de X diferencial de X más Q diferencial de Y igual a cero. ¿Sí? P de X y diferencial de X más Q de X y diferencial de Y igual a cero. Entonces, la ecuación es exacta si se cumple que la parcial de P respecto de Y sea igual a la parcial de Q respecto de X. Es decir, ustedes tienen esta expresión y lo que deben demostrar para que sea exacta es que estas dos derivadas tienen que ser iguales. Entonces, si la ecuación es exacta, cumpliéndose esta igualdad de derivadas, existe una función u tal que la derivada de u respecto de x sea p y la derivada de u respecto de y es igual a q. De tal manera que en esta expresión reemplazo p por la derivada de u respecto de x, me va a quedar por diferencial de x más la derivada de u respecto de y diferencial de y igual a 0, ¿sí? Esto que tienen acá es la expresión de un diferencial de una función, es decir, lo que llamo el diferencial exacto de la función, el diferencial de u, que si es igual a 0 significa que la función es igual a una constante. Entonces, esta es la solución correspondiente. Ahora, ¿cómo hago para encontrar u? Bueno, sabiendo que la parcial de u respecto de x es p, entonces puedo integrar a p respecto de x. Y también sabiendo que la parcial de u respecto de y es igual a q, entonces puedo integrar a q respecto de y. ¿Esto le suena? Bueno, es precisamente la expresión como encontrábamos una función potencial cuando demostrábamos que el campo es conservativo. Recuerden que para un campo de dos componentes, p y q, si era conservativo, entonces se cumplía esta igualdad, ¿sí? Por lo tanto, existía una función potencial que llamábamos f, tal que la derivada de f respecto de x es p, la derivada de f respecto de y es q, y encontramos entonces a través de integrando p o integrando q, esa función potencial. La característica en este caso es que esa función es precisamente una constante. Entonces, fíjense, tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado diferencial de x más 2xy menos y cuadrado diferencial de y. Sabemos que esto es p y esto es q. Ahora, cada vez, no importa que esté expresada así en forma diferencial, porque puede estar expresada en forma diferencial, pero no ser una ecuación exacta. O tal vez la puedan resolver de otra manera, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que comenzar, cada vez que tienen una ecuación enfrente, tienen que comenzar diciendo, bueno, a ver, es de variables separables, es homogénea, es lineal, es de Bernoulli, es exacta. Ya vamos a ver que la de Clairaut es única, así que no hay problema. Pero van a tener estos cinco tipos de ecuaciones diferenciales que ustedes las van a tener que resolver. Y muchas veces una misma ecuación la pueden resolver de dos o tres maneras distintas. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es resolverla de la manera más sencilla. De todas formas, siempre llego a la misma familia de solución, de funciones, que representaría la solución de la ecuación, ¿sí? Pero siempre tienen que hacerlo así. Recuerden que para que una ecuación sea a variables separables o homogénea, para poder distinguirla, siempre teníamos que tener y' igual a f de xy. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Bueno, acá puedo dividir todo por diferencial de x, entonces ¿qué me va a quedar? Acá y', cuando despeje y' sería menos x cuadrado más y cuadrado sobre 2xy menos y cuadrado, ¿sí? ¿Esto puede ser de variables separables? No. ¿Por qué? Porque para que sea de variables separables, recuerden que y' tiene que ser igual a una función y esa función tiene que ser el producto en una función en x y una función en y. Y acá ustedes nunca van a poder separar esta suma. Acá tienen una suma algebraica. Entonces nunca van a poder separar esta x de esta y. Entonces no van a poder tener un producto, una función en y con un producto, con una función en x, ¿sí? No es de variables separables. ¿Puede ser homogénea? Sí. Veamos por qué. Para que sea homogénea, ustedes tienen que tener un numerador, un denominador, y cada término que compone el numerador y el denominador tiene que tener el mismo grado. Grado 2, grado 2, grado 2, y acá grado 2 también, porque era 1 más 1, grado 2.
entonces la puedo resolver como una homogénea de grado 0. ¿Conviene? No. Veamos si la podemos resolver de otra manera. En este caso, ¿puede ser lineal? No, no puede ser lineal porque fíjense, ya acá aparecería un producto de un X por un Y'. ¿Ven? Y además aparece un Y cuadrado y para que sea lineal, tanto Y como Y' tiene que estar elevado a la 1. Pero tampoco sería de Bernoulli. En Bernoulli sí puede aparecer un Y cuadrado, un Y al cubo por esto, porque no puede haber un producto de Y por Y'. Entonces, lo que queda, aparte de que es homogénea, es determinar si es exacta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto es P y esto es Q. Derivo P respecto de Y, me da 2Y. Derivo Q respecto de X y me da 2Y también. Entonces, es exacta. Si es exacta, yo ya sé que la parcial de U respecto de X es P y la parcial de U respecto de Y es Q. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar P, que es X cuadrado más Y cuadrado, respecto de X. Y me da X cubo sobre 3 más XY cuadrado más una constante. Esa constante puede ser en realidad una constante o una función que esté dependiendo de Y, porque siempre que derivo o integro respecto de X, Y es constante. También podría encontrar U integrando Q respecto de Y. Entonces, al integrar me queda XY cuadrado menos Y al cubo sobre 3 más una constante. ¿Y esa constante qué puede ser? Puede ser en realidad una constante o una función que esté dependiendo de X. Entonces, integro, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Entonces, una vez que integré y encontré las dos soluciones, armo la solución como con las partes comunes y no comunes de cada una de las soluciones que tengo.